Hola, ¿qué tal estás? Hoy te ofrezco un vídeo distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Este tipo de vídeo es nuevo e inédito en el canal de Alfonso Fraile. ¿Y por qué lo es y por qué lo hago? Pues para ayudarte a que sepas qué encontrar. Es un canal joven, hemos arrancado hace apenas 3 meses y el objetivo mío del canal ha sido siempre el mismo. Sobre los temas de los que te voy a hablar ahora, de los que ya he tratado y voy a seguir tratando a futuro en el canal, hay muchos otros canales. Lo que yo no he encontrado en español es ninguno que tenga una perspectiva y visión de conjunto para que lo puedas tener integrado. Es decir, ¿qué es lo que no he encontrado? Para poner un ejemplo más gráfico, he encontrado muy buenos vídeos que hablan del árbol que hay allí al fondo a la izquierda, del árbol que hay al fondo a la derecha, del árbol que hay al fondo a lo lejos, de este árbol, del otro, del otro, del otro, pero muy pocos, poquísimos, ninguno realmente, que traten todo eso bien integrado, estructurado y organizado como un conjunto, como un bosque. Y ese es el motivo por el que me he decidido, para presentarte que al final del bosque, en la zona noroeste, hay un lago, en la noreste hay otra cosa, en la zona del sur hay una pequeña urbanización, etcétera, 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 para ponerte contexto y perspectiva y que tengas una visión de conjunto. Para eso quiero ayudarte y por eso me tomo todo este enorme placer que es grabarte y contarte todas las cosas que llevo leyendo un porrón de años. ¿Que te gustan más unos temas? Verás vídeos del canal de Alfonso Fraile de esos temas. ¿Que te gustan más otros? Verás otros. ¿Que no te gusta ninguno? Bueno, pues no verás ninguno, pero alguno igual sí te gusta. Así que yo soy como tu cocinero y tu camarero para que tú tengas la opción de elegir. Ahora lo he dicho de una forma distinta, pero da igual. Esto no lo cortes, que no hace falta cortarlo. Así queda más espontáneo. Hoy vamos de restaurante. Vale. Economía, empresas y descubrimientos. 3 temas según me los escuchas, pero para mí uno solo. Porque los temas de economía que te pueden ayudar tienen que ver a su vez con los que desarrollan algunas empresas y con descubrimientos o inventos que fruto de la investigación se van consiguiendo. Por eso en este canal te he ido tratando de diversos temas que ya están publicados y que los tienes para ver. A lo mejor ya has visto algunos de esos vídeos, a lo mejor es la primera vez que los ves. Yo por si acaso pues te voy a recordar algunos. De Tesla pues he sacado 2 vídeos, uno explicando el origen de la empresa y otro explicando todas las actividades que realiza, que no son solo la fabricación de coches y que a futuro puede que ni siquiera sea la actividad principal, ya se verá. Te he hablado de energías renovables y de temas relacionados con la industria del automóvil eléctrico, que tiene a su vez mucho que ver con el tema de la contaminación y con el calentamiento global. Te he hablado de otra empresa como Apple y voy a hablar de más empresas, de inteligencia artificial, que es el tema que lo empapa todo, con qué vamos a investigar para conseguir que los fabricantes puedan hacer coches eléctricos por 15.000 euros de muy buena calidad y de altos estándares, con la ayuda de herramientas aplicadas de inteligencia artificial. Y la investigación médica con ayudas de herramientas aplicadas de inteligencia artificial. Va a estar empapado en cada actividad, de cada proceso productible, de cada producto tangible. Producto productible. Bien, por eso me he confundido. Vale. Entonces, para que no se me olvide ninguno, voy a sacar un listado de los temas que tengo ahora. Este tipo de vídeo, te lo voy a publicar en mi canal una vez al año, porque como siempre esto es algo dinámico y también empapado de inteligencia artificial, donde he empezado yo hace poco un máster online como alumno de inteligencia artificial, muy interesante. Espero poderte ir contando novedades, por cierto. Entonces, para ayudarte la comprensión, en el marco de la miniatura, eso que ves cuando decides pinchar para ver un vídeo en YouTube, el color rojo está destinado a los temas de economía, el color azul a los de empresas, y el verde y el amarillo, descubrimientos / inventos. El verde en principio lo tengo determinado para temas relacionados con energías. Ahí voy a hablar de energía eólica, de energía solar, fotovoltaica y de torres. Ahí voy a hablar de energía nuclear, de fusión, que todavía no está, pero que ahora ya sí que se la espera, aunque queden muchos años. Te voy a hablar también de temas relacionados con la energía eólica offshore, que es la que más está creciendo últimamente. Te voy a hablar también de las divisas digitales, del dinero digital, no solo de Bitcoin, sino del euro digital cuando sea oficial, etcétera, etcétera. De deuda y déficit, no solo de los gobiernos, sino de las empresas y de las familias, de lo que es un presupuesto. Te voy a hablar, por ejemplo, de la diferencia entre comprar un coche pagándolo al contado o pagándolo a plazos. Ya te anticipo que el 75% de los coches que se venden en el mundo se venden a plazos y en algunos países eso llega hasta el 80 o incluso el 85, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva,
un menú de listado de temas para los que te he creado una lista de reproducción hace poco por cada uno de los temas. Tienes una lista de reproducción de empresas, una lista de reproducción de economía y una lista de reproducción de descubrimientos/inventos. Para que si tienes específico interés en esas temáticas, tengas todos los vídeos de cada una de esas temáticas agrupados en una lista de reproducción. Y a medida que yo vaya aprendiendo más, pues también, por supuesto, consultaré contigo en la pestaña de comunidad, que ahora estoy con el módulo correspondiente del curso y en cuanto me haga con ello, lo abriré, ¿vale? El motivo de eso es que, a ver, si me sugieres un tema del que yo no lleve, como con estos temas, 20 años estudiando, leyendo, analizando y reflexionando, si no estoy preparado para hablar de ese tema, te lo diré honradamente. Pero si me propones un tema que tiene que ver con estos, aunque no esté en esta lista, que insisto, esta lista no es cerrada, es abierta, dinámica y en continuo movimiento. Si me propones algún otro tema del que sí que yo lleve tiempo leyendo material, pues yo encantado. Dicho lo cual, no me queda mucho más que presentarte la lista para que vayas viendo empresas y para que vayas viendo este elenco de temas que nos va a poner en pantalla aquí el querido editor Diego para que los vayas viendo de a poquito. Entonces, no me queda nada más que decirte, salvo que recuerdes que voy a tratar todos estos temas bajo el eslogan de libertad con principios, y para invitarte a que no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao.